Bueno, ya estamos en línea con nuestro próximo entrevistado. Es un honor para mí darle la bienvenida a Citas de Radio al doctor Marcelo Cetkovich. Él es el actual secretario científico de la Asociación Argentina de Psiquiatras y se desempeña como director médico de INECO y director del Departamento de Psiquiatría de la misma fundación. Bienvenido a Citas de Radio, doctor Cetkovich. Es un placer. Mi nombre es María Elisa Peirano. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, María Elisa? Un placer, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctor, queremos aprovechar esta oportunidad de conversar con usted para que nos ayude a la audiencia y a nosotras a poder entender qué es lo que le sucede al cerebro del adulto en las situaciones en las cuales por aislamiento, por enfermedad o por soledad empieza como a funcionar de una manera que uno propio se da cuenta de que no es sana. Esta situación de pandemia ha traído muchos desafíos para la gente y quería que usted nos ofrezca su mirada desde el punto de vista de la psiquiatría. Claramente es una situación totalmente anormal y tiene diversos elementos, ¿no? El elemento más importante tiene que ver con la ola de rumores, fake news, noticias y imágenes truculentas a las que estamos expuestos, lo cual aumenta nuestro nivel de ansiedad, preocupación y activa los circuitos del miedo y nos pone en un nivel de funcionamiento estresado persistente. Eso lo más básico. Pero después estábamos viendo recién en el Ateneo Central de INECO, la doctora Aberbuch, la experta del sueño, hablaba sobre cómo la pandemia, la cuarentena, ha significado una disrupción muy, muy grave y severa en todos nuestros ritmos, en nuestros hábitos, empezando por los más básicos, que es el hábito de la hora a la cual dormimos. Y esto es uno de los elementos que ha tenido un efecto más disruptivo en nuestra vida en la pandemia, porque si todos pudiéramos mantener más o menos nuestros horarios, 8, estar expuestos a la luz, determinada cantidad de tiempo, y acostarnos a la hora que lo hacíamos habitualmente, no hubiéramos notado tantos efectos. Sin embargo, si le preguntamos a los que estamos charlando en este momento, vamos a ver que entre un 60 y un 70% de las personas han notado algún cambio en el sueño. Y eso es un elemento muy disruptivo porque las alteraciones del sueño, el insomnio, el cambio en las fases de sueño, las pesadillas, los despertares, eso tiene efectos en la salud general, aumenta el riesgo de enfermedades, de infecciones, de depresión y ansiedad. Entonces, esta es una de las cosas más concretas que podemos ver en las cuales la pandemia ha interferido con nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Además, el aislamiento emocional tiene un efecto sumamente negativo. Llamativamente, quienes más han experimentado los efectos sobre los ritmos circadianos y los efectos del aislamiento han sido las personas más jóvenes. Las adultas aparentemente se adaptaron bien a los cambios y pudieron preservarse mejor, tal vez porque la necesidad de protegerse del virus justificó más el encierro. Al reconocerse como personas de alto riesgo, los adultos mayores, les costó menos estar encerrados. En cambio, las personas más jóvenes ha sido totalmente contranatural esto de estar aislados, encerrados y sin mucha actividad, y los ha afectado mucho. Claro, lo que decíamos antes de salir con usted, doctor, era que además de la enfermedad o del miedo de este miedo colectivo que se generó con todo esto que estamos todo el tiempo informándonos, la soledad es como que le agrega un condimento extra al hecho de no poder tener contacto con nadie mientras uno está cursando la enfermedad, ¿no? El aislamiento social es un factor de riesgo. Antes de la pandemia hace 3 o 4 años se hizo un estudio muy importante sobre los efectos del aislamiento, un estudio epidemiológico para ver los factores que incidían en la forma de enfermar de las personas, sobre todo en enfermedades cardiovasculares. Y uno de los datos que sabemos, siempre lo supimos, pero esto confirmó, es que el aislamiento social es un factor de riesgo para desarrollar, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares más importante que el tabaquismo. Fíjese lo que le estoy diciendo, más importante que el tabaquismo. Es decir, el aislamiento social es, sin lugar a dudas, un factor muy negativo en la vida y la salud de las personas. Por eso fue tan importante tratar de mantener los vínculos sociales, aunque más no fuera en forma virtual. Una de las cosas que ha estallado con la pandemia es la virtualidad. Estaba leyendo
un paper de reciente publicación sobre cómo la salud, y particularmente la salud mental, se adaptó muy bien ante la pandemia, y en todo el mundo se están desarrollando, o se han desarrollado, se han adaptado muy rápidamente los sistemas de provisión de cuidados en salud mental a través de la virtualidad. Este es un elemento que ayudó a contrabalancear un poco el tema del aislamiento, porque claramente el aislamiento social es un factor sumamente negativo. Sabemos, fue noticia el año pasado, el anterior, que en países del primer mundo, como el Reino Unido, hay un ministerio de la soledad que se están desarrollando medidas prácticas para tratar de paliar los efectos de la soledad en los adultos mayores. Esto es muy, pero muy importante. Hola, doctor. Mi nombre es Ángeles Sanz. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, viendo un poco el escenario, ¿no?, que está presentado y todas las características que trajo esta pandemia, bueno, esto del aislamiento que recién decía, a veces da la sensación de como una olla a presión, ¿no?, en la salud mental, de resistencia, ¿no?, de aguantar. Uh-huh. En muchas personas y empiezan como a salir estos chorritos de vapor como en la olla a presión de mal sueño, ¿no?, o de, qué sé yo, alteraciones que uno empieza a sentir por ahí como síntomas de que, bueno, que estamos aguantando o resistiendo. ¿Qué recomendaciones hace para todas esas personas que sienten un poquito a presión en todo esto? Uh-huh. En primer lugar, sí, es tal cual usted lo describe, la olla a presión con un fuego muy lento, digamos, ¿no?, que va levantando presión muy lentamente. Nosotros tenemos que saber que el estrés es un mecanismo de adaptación fisiológico que nos permite lidiar con desafíos o con situaciones de incertidumbre. La clave para poder, lamentablemente esta pandemia, desde el primer día nos dijeron, esta pandemia llegó para quedarse y no esperen que esto termine en 3 meses. Siempre lo supimos esto, pero manteníamos la ilusión de que en la primavera pasada, en el verano, las cosas se iban a solucionar y siempre supimos que esto iba a ser largo. Entonces, no engañarnos y pensar que esto va a terminar cuando terminen estos próximos 15 días es lo primero. Y tratar de mantener nuestras actividades lo más parecido posible a lo que es el ritmo de nuestra actividad normal. Es decir, evitar esta cosa que nos ha pasado a todos, de que hemos tenido una disrupción en nuestros ritmos. Tratar de levantarnos temprano como si tuviéramos que tomar el tren para ir al trabajo, ¿sí? Levantarnos a la misma hora y ese tiempo dedicarlo a por los que pueden salir a caminar por el barrio mínimamente, evitando la exposición social, los contactos, o hacer actividades dentro de la casa, tratar de hacer actividad física, tratar de exponerse a la luz del sol la mayor cantidad de tiempo posible. Es decir, hace frío, pero ahora al mediodía que hay un sol lindo que está pegando, tratar de salir y exponerse a esa luz del sol, porque exponerse a esa luz del sol es muy importante para regular nuestros ritmos biológicos. Nosotros tenemos estructuras en nuestro cerebro que captan esa luz y ayudan a regular nuestros ritmos. Mantener nuestros horarios habituales, es decir, almorzar y cenar siempre a la misma hora, siempre que se pueda temprano, y tener preparadas actividades que impliquen desconectarnos de las redes sociales y de las pantallas, ¿no? Sobre todo en los horarios, las pantallas tienen una luz en el espectro de los azules de baja frecuencia que van directamente a nuestro hipotálamo e impiden la secreción de melatonina, que es la hormona de dormir. Entonces tenemos que cortar todas las pantallas lo antes posible y por ahí para eso utilizar, leer, escuchar música o jugar a las cartas, pero evitar estar en contacto con las pantallas, hacer cosas que mantengan nuestros ritmos y utilizar las redes sociales, ya que en estos momentos donde la situación está tan crítica y no podemos desafiar al aislamiento necesario, utilizar las redes sociales para mantenernos vinculados con nuestros afectos más cercanos, nuestros familiares, nuestros amigos. Eso sirve. Aunque uno tenga la sensación de que no se puede mirar a los ojos, no se puede tocar, no puede compartir una copa de vino, estar en contacto virtual es mejor que nada. Saben que se ha demostrado, se publicaron hace poco tiempo, estudios que demostraron que los abordajes, por ejemplo, psicoterapéuticos virtuales eran efectivos. O que, por ejemplo,
en Estados Unidos un estudio muy interesante demostró que contactos virtuales a través del teléfono o de las redes sociales con las personas llevados a cabo por personal que no eran profesionales de la salud, sino que eran personas entrenadas en tratar de interiorizarse sobre cuál era el estado emocional de las personas y darle tips o recomendaciones para mantenerse bien, para sentirse bien, eso demostró ser altamente eficaz. Con lo cual, las redes sociales no son el modo para el cual estamos diseñados, pero nos permiten, imaginemos esta pandemia si no tuviéramos teléfono celular. O sea, llevamos esta pandemia al año 2000, donde ninguno de nosotros, o 1990, ninguno de nosotros tenía un teléfono celular o una computadora personal, y hubiéramos tenido que estar informados solamente por la televisión y las redes y el teléfono común, y no hubiéramos tenido la posibilidad de hablar con nuestro primo que se fue a vivir hace 6 años a Australia, como todos hemos hecho. Utilicemos las redes sociales para mantener nuestros vínculos, eso es de enorme importancia. Y en la medida de lo posible, esto es muy, pero muy importante, tratar de mantener un programa de actividad física. Si no se puede salir a caminar porque el barrio está muy complejo o hay muchos contagios o hace mucho frío, tratar de hacer una clase de actividad física por lo menos en el living de mi casa, aunque sea chiquitito. Si uno pone YouTube, está lleno de clases de gimnasia para hacer encerrados durante la cuarentena. Eso es útil. Y si no, ponga música y baile. Eso cuenta como actividad física también. Y sí, hay que hacer actividad física. Y sí, hay que hacer actividad física como sea. Y esto es muy, pero muy importante porque la actividad física es, además, junto con la luz, es uno de los más importantes reguladores de nuestras emociones y nuestro estado de ánimo. Y hemos aprendido que la actividad física regular tiene un efecto terapéutico de enorme importancia. Entonces, en este contexto es donde tenemos que hacer esfuerzos para mantenernos activos físicamente. Doctor, ¿y qué pasa porque vio que a medida que van entrando las fases, saliendo de las fases, las prohibiciones, el cuidar, es como que cada individuo se ha ido parando en un mundo de grises, de regulaciones y de medidas, ¿no? ¿Le genera estrés al cerebro tener que, por ejemplo, desobedecer, entre comillas, una norma, cuando antes uno siempre tenía una obediencia civil muy pasiva, digamos? ¿Eso también es factor de estrés? Sí, es un factor de estrés. Yo no creo que sea el más... Porque en términos generales uno acomoda las cosas a sus propias creencias, entonces no siempre vamos a pensar que estamos quebrando la ley, sino vamos a pensar que, bueno, no, esto está mal, que me digan que no puedo hacer esto está mal, entonces yo lo hago, o que no me, o que está demasiado bien y yo lo voy a hacer el doble. Cada uno acomoda la realidad a sus propias creencias. No creo que sea el principal estresor, porque hay un fenómeno con el incumplimiento de las normas que es la imitación, ¿no? Claro. Cuando una persona irrespeta una norma, favorece que los demás dejen de respetarla. El fenómeno de imitación en esto es muy importante. Entonces, fíjense que la ruptura del aislamiento que vimos con todas las reuniones y fiestas fue como una oleada. La gente estaba cuidando y de repente empezó de a poquito y fue una oleada. La gente dejó de cuidarse y se empezaron a ocurrir estas cosas que nos parecen espantosas, ¿no? Las fiestas, las reuniones, las fiestas de cumpleaños en el peor momento, todas las cosas que hoy en día sabemos que han sido funcionales a que el virus se siga disipando, ¿sí? Doctor. Entonces, sí. Sí, no, disculpe, le interrumpí. No, volviendo a lo que usted contaba, que la ayuda virtual, digamos, asistencia virtual era efectiva para la gente que se sentía mal. También nos preguntamos si habría un teléfono, no sé si la Asociación Argentina de Psiquiatría tiene pensado, si está funcionando algún tipo de ayuda, digamos, de teléfono de llamada anónima para poder ayudar a la gente que está sola o que se siente mal. Hay teléfonos de emergencia, no particularmente para esto. Lo que uno recomienda es utilizar las propias redes sociales, porque es muy difícil tener la cantidad de personal necesaria para la demanda que va a hacer. Una de las cosas que se han recomendado mucho en reemplazo de tener una línea de asistencia es la utilización de las aplicaciones telefónicas de control del estrés.
que han demostrado ser sumamente útiles. Y dirigirse a los medios idóneos o utilizar el propio seguro médico, pero que yo sepa no hay un teléfono de ayuda a la persona por cuestiones de salud mental. Podríamos pensarlo y empezar a ver la forma de implementarlo. Es una buena idea en realidad. Buenísimo, ojalá lo puedan llevar a cabo desde INECO. Sí. Doctor, también se escuchó mucho de hacer como, bueno, el término oportuncrisis, ¿no? O una oportunidad a partir de un problema o de una crisis o de una pandemia. ¿Usted cómo ve la oportunidad en este contexto? Yo creo que la oportunidad es una... Por un lado, yo veo cosas buenas, ¿no? Veo que pese a que hemos visto mucha viveza criolla para encontrar la forma de organizar eventos sociales a espaldas de las necesidades de la comunidad, lo que ha predominado es un espíritu comunitario y la idea de que entre las personas que uno está cuidando, cuando se está cuidando del virus, está uno mismo. Entonces, creo que los argentinos hemos sido capaces que en el medio del desorden somos capaces de entender que tenemos que cuidarnos y que si nos cuidamos, si cuidamos a nuestro vecino, nos estamos cuidando a nosotros mismos. Y yo creo que eso ha sido bueno, porque pudimos hubo grandes discusiones, pero la discusión nunca fue hay que cuidarse. En todo caso, la discusión fue cómo cuidarse, pero nunca fue que había que cuidarse. Y en ese sentido fuimos capaces de acatar. Recuerden ustedes las primeras semanas de la cuarentena el año pasado y lo que está empezando a ocurrir ahora, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, mira, se terminó el chiste, hay que volver a cuidarse, y la gente empieza a cumplir y vemos que a las 9 de la noche uno sale a la calle y no hay nadie en la calle. Eso es importante porque quiere decir que la gente está dentro de lo que puede, porque hay gente que no puede, hay gente que tiene que ir a trabajar y no puede no tomar el tren, ¿sí? Pero dentro de lo que puede la gente está demostrando que intenta cuidarse lo mejor que puede con la realidad que nos toca vivir. Y nos toca vivir esta cuarentena en un momento muy difícil, de nuestra realidad socioeconómica, lo cual complica las cosas, pero creo que nos confronta con que podemos ser más solidarios de lo que creemos, por un lado, y por otro lado creo que el aprovechamiento ingenioso de la tecnología que todos hemos hecho es un gran aprendizaje. Muchas personas mayores que uno les decía que iban a comunicarse por una llamada de WhatsApp, por un video de WhatsApp con sus familias, no pensaban que no lo iban a poder hacer y hoy lo están pudiendo hacer. Y un montón de elementos, toda la información científica que estamos recabando. Yo creo que la proeza científica de haber desarrollado en un año una docena de vacunas para defendernos. Eso es una cosa, es una hazaña científica que la estamos viendo en directo. Yo encuentro un montón de cosas con respecto a cómo los seres humanos, los argentinos, la humanidad ha reaccionado frente a la peor crisis sanitaria de la que tengamos conocimiento, porque pareciera ser que la gripe española fue muy grave, pero tal vez fue un poco más focalizada. La humanidad entera está amenazada por este virus. Uh-huh. Doctor, la última, a ver si entendí lo que decía antes. ¿Usted cree que esto nos ayudó o nos enseñó o nos está enseñando a cuidarnos un poco más a cada uno de sí mismo? Sí, nos mostró, sí, yo creo que nos entendió. Vamos a salir mucho más lúcidos y conscientes con respecto a lo que es el espacio personal y el espacio interpersonal, cosa que los argentinos no somos muy respetuosos de los espacios personales. Somos bastante invasivos. Hemos aprendido, vamos a ser más higiénicos, más cuidadosos, y creo que hemos aprendido que el sentido de las normas para los chicos fue importante. Ver que hay una norma que si no la cumplís te enfermas.
¿no? Y esto es un aprendizaje valioso, importante. Dentro de las cosas que yo saco de positivo, dentro de todo lo malo que está esta pandemia, con todos los que nos ha quitado, con todos los seres queridos que hemos perdido. Buenísimo, doctor. Le agradecemos muchísimo por esta comunicación. La verdad que ha sido usted muy claro. Me alegro mucho, un placer conversar con ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Lo mismo, y ojalá prospere la idea esta de hacer quizás un 0800 de ayuda por la situación esta particular que estamos viviendo como país. En realidad intentamos hacerlo con alguna dependencia, pero la logística es tan compleja que no fue factible. Había otras urgencias. Posiblemente ahora lo podamos llevar a cabo. Ojalá así sea. Muchísimas gracias, doctor. No, un placer. Adiós. Bueno, y así pasaba el doctor Marcelo Cetkovich. Él es el director médico de INECO y director del Departamento de Psiquiatría, hablando del cerebro adulto que sucede en pandemia.